Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Buenavisión desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo. Digitel conecta en toda la provincia guarentina, Bucaramanga, su área metropolitana, Lebrija, la Mesa de los Santos Curos, nuestro canal en YouTube, el Face y las redes sociales que nos permiten llegar a cualquier rincón del globo terráqueo. En cualquier sitio, en cualquier lugar. Canal Buenavisión, programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra. Desde Piedecuesta, Santander, Colombia, para el mundo, en cualquier rincón del mundo, porque hoy la noticia es mundial. La verdad, quiero ser muy honesto, muy sincero y muy franco. Quiero agradecer al maestro Enrique Guarín Mendoza, quien me facilitó en últimas el contacto para poder hoy tener como invitado a un viejo, querido y apreciado amigo, Johan Quintana Sepúlveda, que lo conocí por allá cuando era el presidente de la Junta de Acción Comunal de un barrio querido, bello, hermoso, La Colina de Piedecuesta. Le perdí el rastro hasta que cualquier día, Ángeles en el Infierno, una novela, quien su escribidor o escritor, ambos términos están habilitados por la Real Academia Española, luego no hay margen de error. Honor para mí, a título personal, para el canal, para quienes le conocen. Mi querido escribidor o escritor, Johan, ¿cómo le va? Me encanta saludarlo, Dios se lo pague por venir. David, muy buenos días. A mí también me encanta estar de regreso por estas tierras piedecuestanas, por estos barrios donde nos conocimos y hicimos muchos trabajos como el Festival del Río, como el Festival de la Mora, donde gracias a usted pudimos hacer de eso no un festival pequeño, sino festivales grandes de mucha gente. Yo recuerdo ese primer Festival del Río y tal vez el único, y tal vez el último, o no sé, pero recuerdo que era el Río de Oro y por su alrededor un río de gente disfrutando del Festival del Río. Gracias a usted, indudablemente, a su buena disposición, como siempre, a ese espíritu periodístico, más allá de cualquier interés económico, porque recuerdo perfectamente que lo hicimos todo por honoris causa. Lo hicimos todo para que la gente disfrutara, para que la gente conociera el Río de Oro y esa labor que se estaba desarrollando en aquel momento, cuando yo era presidente de esta comunidad. Se me pone el corazón como una uva pasa, el primero y el único. Dolor de patria, qué tristeza. De pronto el marco de la envidia, el egoísmo, el interés mezquino, no permitió que se quedara en el tiempo. Así somos. Sucedió con el Festival de la Trucha, el cual aperturé, el Festival de la Panela. Igual, el deportista del año, el personaje del año, la chicatanga, la niña Piedecuesta, la calle mejor decorada, etcétera, etcétera, etcétera. El personaje del año. Pero bueno, no se trata de eso. Mi querido profesor está en el Carmen de Viboral, ahora sí, ese cuento bien contado antes de hablar de la novela. El Carmen de Viboral, un municipio muy cultural, digamos que es un referente nacional. Lo digo porque tuve la oportunidad de ser consejero nacional de cultura y a cualquier rincón donde llegábamos, y estuvimos incluso en La Guajira, se hablaba del Carmen de Viboral, de la gestión cultural de un personaje muy importante de allá que es Camber Betancourt, más conocido como Camber, que logró gestionar el Festival Internacional de Teatro Gesto Noble. Gesto Noble porque sale de la necesidad de cuando Camber y sus amigos eran muy jovencitos y la violencia estaba a flor de piel. Y estos niños con el teatro lograron escapar de esa historia triste y fundaron el grupo de teatro Tespis y con ellos el festival que hoy tiene 37 versiones ya, Festival Internacional de Teatro. Es el municipio de La Loza, de la cerámica. Recuerden que de ahí se ha llevado cerámica a grandes personalidades, no solamente nacionales, sino incluso al rey de España. Y también la Clásica Nacional de Ciclismo, el Viboral Rock, el Carnavalito. Indudablemente que la cultura ya es bastante, es un ejercicio muy cotidiano del Carmen de Viboral. Es decir, nos llevan ventaja,
son referentes, bien podríamos nosotros apalancarnos y nutrirnos de esos conocimientos. Johan Quintana Sepúlveda, un viejo y querido amigo para este campesino pobre de escasos recursos, su servidor. Aquí en esta cámara está la familia de Páramo, digamos que en cabeza, por ejemplo, del maestro, del profe Enrique Guarín Mendoza, a quien públicamente mi admiración, mi cariño y mi profundo respeto. ¿Algo para la familia Páramo? La familia Páramo, 20 años en Filtros Páramo, 20 años de trabajo como obrero, pero también como líder sindical gracias al apoyo de Enrique Guarín. Considero que Enrique Guarín, más que el presidente del sindicato por aquellas épocas, era un promotor del desarrollo humano y del desarrollo social. Y digo del desarrollo humano porque es a través de un discurso de Enrique Guarín que yo me doy cuenta que había muchas cosas por hacer. Yo llegaba a trabajar a la empresa a las 6 de la mañana y salía a veces a las 10 de la noche. Incluso llegamos a hacer turnos de casi 24 horas para ganar más dinero, para tener extras. Y en un discurso de Enrique Guarín, él me hizo ver, decía que nosotros ni siquiera veíamos la luz del sol y que había muchas cosas por hacer, y es así como me lleva a ser directivo sindical, y de ahí empiezo a formarme sindicalmente, pero también profesionalmente. Hago 2 carreras universitarias mientras estoy en Páramo, y una vez termino la licenciatura en Filosofía y Letras, aparece un concurso del Magisterio, y en ese concurso paso el concurso de Magisterio, y en Antioquia, porque aquí no habían las plazas que había en Antioquia, entonces uno tiene que apuntarle como no solamente al esfuerzo, sino también a la visión. Y pasé el concurso y hoy estoy hace 15 años ya, también 15 años ya, en el Carmen de Viboral como docente de Humanidades y Lengua Castellana, en una institución técnico-industrial que además lleva el nombre de uno de los personajes colombianos más importantes, Jorge Eliezer Gaitán. Ha corrido mucha agua por debajo del puente. Mucho. ¿Qué pasó ayer cuando en el barrio La Colina era su señoría el presidente? Y realizamos con muchísimo éxito además, así despierte la envidia, el primer y único festival del río ahí en el sector de La Colina. Ubiquémonos en La Colina, ¿qué recuerdos hay del barrio La Colina de Piedecuesta, donde usted pasaba por aquella época? Tenía un paso largo, un tranco largo, delgaducho, desgarbado, y él era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Sí, digamos que recordamos cosas muy interesantes, y es cómo nace el interés de cuidar el río de Oro, y creo que también fue de las pocas cosas que se hicieron. Sembramos alrededor de más de 1000 árboles, acompañados por la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Recuerdo a mi amigo José Antonio Talero, que en esa época era trabajador de la corporación, y él fue también el que nos ayudó mucho y nos motivó, y creamos la organización Clavellinos. Clavellinos, creo que todavía queda por ahí un letrero en la caseta del amigo, lo recordábamos ahorita, León, pero se me perdió el nombre otra vez. Y ahí por ahí queda el letrero todavía Clavellinos, Clavellinos porque era una flor nativa de por ahí del sector, y fueron muchos los hombres y mujeres que trabajamos ahí. En cabeza mía también la Corporación Clavellinos, sacamos toneladas de basura del río de Oro, la Piedecuestana de Servicios Públicos nos prestaba las volquetas y unas herramientas, pero nos metíamos al río a sacar basura, y fue mucha la basura que sacamos. Una pregunta que me surge, ¿siempre fue así? ¿Alopécico por naturaleza? Bueno, dicen que, bueno, creo que desde muy joven, desde muy niño, ya me decían, usted va a ser calvo, porque usted ya le hacían el vaticinio. Ya, me comparaban con Julio Iglesias por aquel entonces, pero solamente por la calvicie, ¿no? No Sí, por señor. nada más. Y entonces, sí, creo que es por el abuelo materno. A propósito de la familia, aquí en esta camarita, mi querido Johan Quintana Sepúlveda, amigo personal, que me lo regaló la vida, que lo encontré aquí en Piedecuesta, recién llegué por allá en 1994 a quererle dar vida a Piedevisión, y entonces ahí está la familia. Hablemos de su familia. Mi familia, bueno, gracias a la vida también, y como usted, un padre y una madre campesinos también.
Mi padre, un lector incansable, se leía todos los textos que por aquella época pedían textos para la geografía, para la historia, él los cogía y se los leía. Tenía una letra impresionante que usted, siendo un hombre que no estudió sino hasta segundo primaria a duras penas, la caligrafía era impresionante y también era un gran conversador, un hombre muy inteligente que, bueno, vivió hasta los 85 años muy bien. Creo que todos sus 85 años fueron maravillosos. Paradójicamente, él nace en el Carmen de Viboral del norte de Santander, muy cerquita de Ocaña, y se viene para Bucaramanga, y yo de Bucaramanga me voy para... Él vive en el Carmen, perdón, y yo ahí me voy para el Carmen, de Bucaramanga hacia el Carmen, buscando mejores oportunidades, que fue lo mismo que hizo él. Mi mamá hoy por hoy tiene 94 años, todavía está como un roble. Y bueno, una familia hermosa, siempre unidos en medio de la pobreza, indudablemente. No había lo que hay hoy, tantos gustos que nos daban, pero fuimos considero y sigo considerando que fuimos muy felices. Y desde siempre, desde muy niño, supe que quería, un poco a la manera de José Ingenieros, de Ortega y Gasset, superar mi circunstancia histórica. Y por eso desde muy niño empecé a trabajar en esa visión de querer cambiar. Nada es deshonra y he hecho todos los trabajos. Fui taxista, fui mochilero en Centroabastos, fui obrero en Filtros Páramos 20 años. Todo eso vale la pena, valió la pena, y sin eso no hubiera sido nadie. Nada de lo que soy hubiera sido sin eso, sin esa historia de vida. Pero bueno, hoy en día hacemos parte de la Academia Nacional. Soy magíster en hermenéutica literaria, gracias a la Gobernación de Antioquia, que me dio la beca para estudiar mi maestría. Y bueno, superamos una circunstancia. Dinero no es, lo hablábamos ahorita contigo, lo importante no es el dinero, es lo que uno hace con la vida, es uno estar orgulloso de su propia vida y que la gente también sienta orgullo, como lo siente, por ejemplo, mi compañero Enrique Guarín cuando habla de mí y sabe que hemos superado muchas cosas, muchas cosas, pero que seguimos adelante siendo los mismos, somos los mismos. Nunca me he olvidado, cada 1 de mayo estoy acá, cada 1 de mayo como un compromiso moral, porque de Piltros Páramo y de Enrique Guarín surge Johan Quintana, lo que es hoy, y eso, el sentido de gratitud es lo más importante en la vida, y por eso cada 1 de mayo hago el esfuerzo y vengo a ver a mis compañeros, a mis amigos, a mi gente, a todos esos obreros que compartieron conmigo también la vida. Solía decir el senador Mendoza, para mí la gratitud es una religión. Vea usted, mi señor padre, contrariamente decía, todo tiene su origen. Hoy que el heredero suena a nivel nacional e internacional con su carranga, y todos se imaginan que él, mamá Nelly, es su señora madre, maestra, 43 años, ganadora de varios concursos, le gusta escribir, igual que el novelista Johan Quintana Sepúlveda. ¿Dónde está la vena? ¿Quién hereda? ¿Cómo lo hereda? Pues ahí están las explicaciones respectivas, porque como decía mi señor padre, todo tiene relación. Lo que pasa es que a veces usted no la busca. Igual que la felicidad, éramos felices, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. ¿Cómo éramos felices? Allá en el campo, cuando teníamos 2 años, 3 años, corríamos, no existían los peligros de hoy, pero no sabíamos que éramos tan felices. Bueno, ahora sí, démosle paso, como diría el narrador de ciclismo. Ángeles en el infierno, Johan Quintana Sepúlveda, novela, Círculo Cultural, por estos días su lanzamiento. Hablemos de este esfuerzo titánico. Ángeles en el infierno, para empezar, digamos que es una metáfora a todos los seres humanos. Es una reflexión antropológica y filosófica del ser, de las dimensiones del ser y sobre todo de la necesidad que tenemos los seres humanos de fortalecer el espíritu. Algo que se está perdiendo mucho, y no hablo del espíritu como algo religioso, sino como algo que viene del alma y que se encuentra en ese camino, como lo decía Immanuel Kant, la ética del deber.
de hacer bien las cosas y de cumplir con lo que tenemos que cumplir. Y esa es la felicidad, la verdadera felicidad. Es una metáfora a todos los seres humanos que en algún momento nos podemos equivocar y esas equivocaciones nos pueden hacer pisar las puertas del infierno. Eso es Ángeles en el Infierno, una metáfora. Su lugar, el lugar o el macondo de Ángeles en el Infierno se llama Villaconcha. Villaconcha es un pueblo ficcional que se crea para la novela, el lugar donde van a ocurrir las historias, pero es una mezcla entre Piedecuesta, el Carmen de Viboral, el sur de Colombia y todos los lugares por donde hemos podido caminar y nos hemos encontrado historias. Esas historias se juntan, hay una juntanza de historias en Ángeles en el Infierno, cuyo protagonista es un niño de 16 años que termina en las drogas. Entonces lo que vamos a encontrar ahí son temas como la droga, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, la infidelidad, la soledad, el abandono. Pero finalmente la historia es también un reconocimiento esperanzador para nuestros jóvenes, porque creo que con la ayuda de la familia y con el amor de la familia se pueden conquistar nuevos caminos y eso pasa con Ángel, ¿no? Ángel, los padres para protegerlo de la drogadicción lo hacen internar en un hogar de resocialización por espacio de 2 años. Luego de esos 2 años Ángel que es una metáfora, el nombre es una metáfora a todos nuestros niños y jóvenes que se pierden en la drogadicción, que los perdemos en la drogadicción, porque tampoco hay políticas públicas que ayuden a proteger a la juventud o a los viejos, como lo hacen otras sociedades en el mundo, sino que por el contrario, de alguna manera el negocio o las grandes mafias operan por ahí y les conviene, pues que esos mercados existan, sin importar cuántas vidas se tengan que perder ahí. Entonces, eso es, Ángel es simplemente una metáfora a todos nuestros jóvenes y niños, y el libro empieza diciéndole, me gustaría mucho que lo hicieras tú, mi querido David, lo leyeras. Aquí tenemos un libro abierto, la dedicatoria pues nos habla entonces de por qué ese ángel es una metáfora. Vea usted, el profesor, el escritor, el expresidente de Junta de Acción Comunal, el ex trabajador de Filtros Parmo durante 20 años, el exconductor del Poder Amarillo del taxi, el ex trabajador de Centroabastos, un hombre sencillo, descomplicado, informal, hasta irreverente, eso sí, no irrespetuoso, que es bien distinto, que hoy nos acompaña en condición de invitado, que engalana nuestra mesa de trabajo. Pocas veces tiene uno la oportunidad de chocarse y de contarle a sus amigos cómo es de bueno y, como dicen las señoras de Deo Parado, de delicioso ver triunfar a los amigos. Yo le decía cuando saludé efusivamente esta mañana a este viejo amigo, que si usted es capaz de digerir el éxito de los demás, es igual que el que da experimenta más alegría que el que recibe. Y aquí, oiga, ¿te acuerdas de Johan? ¿Cuál? Le digo a Enrique Guarindo. El que vivía en la colina, ni siquiera hoy me entero de que usted había trabajado 20 años en Filtros Parmos. Cuando estuvimos en la realización del festival, de pronto nos dimos al tema, está trabajando, no sabía dónde. Sí. Y vea usted, qué alegría, qué dicha y qué felicidad saber que el profesor, licenciado, magíster, con 2 carreras universitarias, y que pues construyó su propio emporio allí en el Carmen de Viboral. A mi ángel, al ángel de muchos de nosotros, a nuestros ángeles, a todos los ángeles que hoy se pierden en un infierno alucinante. Un mensaje que es bien doloroso y que invita a que usted pues hoy entienda que hay la necesidad de devorarse esta novela. Ojalá la tome por ahí a las 8, a las 9 de la noche y le pasa lo de un tal David Lizarazo Castillo, que tengo no uno sino muchos problemas, escritor.
no solo es que no me haya tomado una cerveza y que creo que ya no lo voy a hacer, sino que cuando tengo así un libro y me atrapa por ejemplo por su prólogo, por su dedicatoria, porque también pues debo hoy contarles que estuve en una revista, Johan es muy joven, quizás alguna vez la escuchó, Revista Bea, escribía para la revista Bea, y entonces un día me enteré que a un señor le decían el diablo y que cuidaba la iglesia del corregimiento de Cachirí, municipio de Suratá. Y acto seguido, con el amarillismo propio de la revista, mandé el artículo increíble, insólito. La iglesia la cuida el diablo, que no fue obra mía, sino de un periodista de apellido Remolina, que murió en el atentado de Poseto, lamentable e infortunadamente. No, eso voló, imagínense. Una narrativa de que un señor que le apodaban el diablo era el que cuidaba la iglesia por casualidad. Pero todo esto es lo que Hay hace. un capítulo en la novela que se llama El diablo anda con Dios. Son 30 capítulos que tiene la novela, capítulos cortos, pero que se juntan, ¿no? Como te contaba, todas las historias terminan juntándose. Y en esa es porque hay una señora muy religiosa que en un momento dado se deja llevar por su ira y golpea a una vecina. Y yo creo que este capítulo 5, usted que lo va a leer, que lo va a devorar, que va a calificar la capacidad de nuestro escritor, creo que me lo dedican a mí. Vamos al corte. ¿Sabe este capítulo 5 antes que olvide? Si no digo las cosas cuando me acuerdo, menos cuando no me acuerdo. Un padre en apuros. Creo que el señor escritor, el escribidor, Johan Quintana Sepúlveda, me lo ha dedicado a mí. Un padre en apuros. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Pues yo me voy a permitir, con su venia y su respeto de los televidentes, quiero brindar hoy. Dicen que es el agua más exquisita que se produce o que nace en el área metropolitana, el agua de Piedecuesta. Entonces yo quiero brindar Ángeles del Infierno. Hablemos un segundito, después del brindis, ¿no? Bien pueda, escribidor, después del brindis, hablemos un poquitico de Círculo Cultural, la editorial. ¿Por qué razón? Me parece que interpretaron lo que de pronto un lector de mi edad quiere, no viera. Tranquilo, bien pueda. No. Lo que un lector de mi edad quiere encontrar. Por ejemplo, me gusta el estilo de letra. Usted lo dijo, pudo leer sin gafas. ¿Qué ventaja? Que si me pongo las gafas me canso mucho, si es menuda la letra no aplica. Adelante, hablemos un segundito de Círculo Cultural, que es la editorial. Bueno, el Círculo Cultural aparece en mi radar o nos encontramos en una feria del libro este año, en la Filbo, la Feria del Libro de Bogotá. Yo tengo un taller de escritura creativa que se llama La Filosofía de las Mariposas. Pertenece al Ministerio de las Culturas. Y fui a la Feria del Libro, invitado, claro está, y recorrí los pabellones y me encontré con una edición maravillosa de La Vorágine, que estaba cumpliendo 100 años
pero una edición Los primeros 100 años de la vorágine. elaborada de José Eustacio Rivera. Uy. Y entonces indudablemente tenía que comprarla. Entonces compré La Vorágine, una edición maravillosa de 100 años de soledad, pero exquisita. Otra edición de El Lobo Estepario. Y una edición de Gabriel García Márquez que se llama Me alquilo para contar. Me alquilo para contar es más un manual para hacer cine. Y ahí empecé las conversaciones, me enteré, me dijeron que enviara el material, envié el material tuvo 5 revisiones, 3 correctores de estilo que hicieron sus aportes a lo que fue el libro, sin embargo quedaron cositas y en esta segunda edición vamos a revisar esas cositas que quedaron por ahí. Vamos para la segunda edición, más de 30 años en el mercado, como pueden ver es un texto en un diseño muy bien elaborado, es cosido, no es pegado solamente, es cosido, va a tener la garantía de que eso no se le va a descuadernar así tan fácilmente, la textura del papel, la textura de la portada, la puedes tocar esa portada que es muy suavecita, ¿no? Venga, discúlpeme, y si yo no pregunto cuando me acuerdo, vuelvo y le repito, de pronto alguien me dice, usted vive pisando mucho, es que no es eso, es Leda. Un intento fallido, es que empezaba a leer capítulo 16, un intento fallido y me atrapó el título. Todos los capítulos tienen su título y todos los capítulos... ¿Qué pasa con intento fallido? Intento fallido es... Hay una abogada que llega a Villa Concha, el padre que dirige, el primer sacerdote que tiene Villa Concha, se ha encargado de construir mucho. Tiene que ver en un padre que conocí acá en la colina, pero que no es, bueno, la historia termina siendo trastocada por la ficción. Pero en este caso es una abogada que el padre ha logrado generar muchos procesos sociales, entre ellos el centro de resocialización. Sin embargo, a Ángel no lo llevan a ese centro de resocialización, sino a otra parte, porque lo quieren alejar más de una pandilla que se formó que se llama La Tribu, y La Tribu está causando muchos daños en el perímetro. Y esta abogada va a tratar de rescatar a un joven que se llama Tomás. A Tomás le pide, para poderlo sacar de la cárcel, porque la mamá está sufriendo mucho, que lleguen a un acuerdo, y Tomás se niega por ese pacto de silencio que se da entre esas pandillas. Finalmente Tomás muere apuñalado en la cárcel, acuchillado, cortado como un pescado prácticamente, aún todavía siendo muy niño, muy joven. Entonces digamos que ese intento fallido de la abogada por convencer a Tomás de que hable para que puedan neutralizar un poco el accionar de la tribu, sin que haya que llegar a lo que pasa, porque también se empieza a hacer una operación de limpieza en Villaconcha. A ver, le pregunto, veo al ingeniero allá atrapado en el libro, en la novela. Yo también escribí un ensayo. Su título es Yo también conocí el infierno, que nunca lo pude llevar a imprimir. Es quizás una de las deudas que me tengo, ¿no?, que me asiste. Y entonces yo lo que no pude encontrar fue como, sería qué disciplina o continuidad o la paciencia que se necesita, o no era el momento porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué necesita un escribidor o un escritor, por ejemplo, de novela? A ver, David, digamos que es muy complejo porque, primero que todo, cuando yo tenía 9 años yo ya quería estudiar filosofía. ¿Por qué? No sé, era un niño, pero escuchaba la palabra filosofía y era como un imán. Se atrapaba. Que me atraía. Pero yo tuve que trabajar, lógico, tuvimos que trabajar desde muy pequeños para sostenernos, las familias eran muy pobres. Mi padre, hubo un momento en que estaba muy mal económicamente. Bueno, empezamos a trabajar y eso lo saca uno porque también me ha gustado mucho la pintura, me ha gustado mucho otras artes. Se lo lleva a otros menesteres. Se lo lleva a otros menesteres, 20 años. Pero durante esos 20 años también he escrito otros libros. Escribí un libro que se llama Seres de la Noche, escribí un libro, ahorita hay un libro en Europa, publicado en Europa, que se llama... No sé si conozcas a este escritor santanderiano de La Otra Raya del Tigre, a Pedro Gómez Valderrama, periodista también, diplomático. ¿Cómo no? Bueno, entonces yo hice
una investigación sobre Pedro Gómez Valderrama y descubrí que él usaba mucho a los personajes femeninos para sacarlos de esa figura machista que se había creado sobre la mujer, y él hacía que la mujer los personajes femeninos tomaran una importancia en su obra, ¿no? Su estilo se llama la conjetura histórica. Lo que hacía Pedro Valderrama era llenar los vacíos históricos con la ficción. Y hay otra sección de él que se llama las muertes apócrifas, que es unas otras posibles muertes que pudieron ser las verdaderas muertes de personajes como Simón Bolívar, como Napoleón, como todos estos. Y entonces escribí un libro que se llama De Pedro Gómez Valderrama y otros asuntos literarios, la conjetura histórica. Ese está publicado en Europa, pero lo vi hace poquitico en Mercado Libre. En Mercado Libre ya está el libro y vale 135.000 pesos aquí en Colombia. Realmente muy costoso, ¿no? Un libro, porque es un ensayo, realmente es un ensayo. Y entonces es eso, o sea, todo ha estado ahí, digamos, como guardado en cierto sincretismo, diría yo, combinado con todo lo que hacía, combinado con mi carrera de Derecho, con mi carrera de abogado, de licenciado, con la maestría, el estudio en periodismo y locución. Todas esas cosas que uno ha venido haciendo es lo que le permiten hoy por hoy, digamos, cierta destreza para escribir, ¿cierto? Para hacerlo más rápidamente. ¿Quiso ser abogado? Sí, pero fui. Ya somos dos. Sí, pero encontré que el camino en el ejercicio no me gustó. La verdad era cargarse de muchas cosas, y la gente que tiene dificultades está siempre apremiante a que las cosas sean rápidas, y el derecho tiene un proceso, y el derecho procesal. Entonces dije, no, esto es angustioso para mí, porque hay gente que quiere que uno le ayude y uno quiere ayudarlos, pero las cosas no son tan sencillas. Y de ahí entonces encontré la oportunidad de la docencia, y ahí en el Carmen de Viboral fundé un grupo de teatro que se llama Chatarra de la Mancha. Bueno. Y hacemos teatro ya hace 12 años. Hemos estado en muchos festivales nacionales e internacionales, y tengo el taller de escritura creativa, tengo la emisora educativa. Estoy haciendo muchas cositas que sí era lo que yo quería hacer. O sea, bien podríamos hablar de Antón Chejov, de Grotowski, de Stanislavski, de Sequizano, del maestro Jorge Ali Triana, etcétera, etcétera. Siempre he querido que venga y me haga el honor de acompañarme, porque es una persona distinta, porque marca la diferencia. No ha sido posible. Así como el maestro Enrique Guarín Mendoza me posibilitó, me aperturó la posibilidad de que estuviese hoy el escritor, el magíster, el licenciado, etcétera, etcétera, el profesor. Yo le solicitaría a usted respetuosísimamente que interpusiese sus buenos oficios, a ver si es posible, aquí en esta camarita, poder acceder a tener conmigo al maestro Freddy Chona, a quien le profeso admiración, cariño y profundo respeto, desde el Festival del Río, en que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de saludarlo y de intercambiar conceptos y opiniones. Es un gran amigo, e indudablemente que también estará muy interesado en estar acá contigo, David, porque creo que todos conocemos lo que ha sido tu trayectoria también, y este programa, digamos, tiene la palabra, y creo que esa magia de nombrar tiene la palabra a un programa, porque nosotros, como decía Eduardo Galeano, la uva está hecha de vino, decía Eduardo Galeano, la uva está hecha de vino. Y es muy interesante Eduardo Galeano, ¿no? Es una prosa muy poética, muy develadora. Y entonces nosotros estamos hechos de palabra, los seres humanos somos palabra. Esa es la verdadera historia. Entonces qué bonito, esa tiene la palabra, y la palabra es nuestra verdadera esencia, ¿cierto? A ritmo de saxofón podríamos estar acá. Excelente, con el maestro Freddy Chona. Maestro, somos grandes amigos. Mi cariño, ojalá escuches al escribidor. Yo sé que ser artista pues es ser distinto, diferente, impuntual pero cumplido, ¿no? Todos los artistas caminan distinto,
comen distinto, son irreverentes, etcétera. Todos los artistas, ese es, yo recuerdo un artista que no nombro. Para un aniversario de Piedevisión le solicité que fuera y nos presentara un grupo que tenía de boleros. Y me dijo, sí. Pasó el aniversario y el maestro y su grupo no llegó. Pero pasados como 15 días me lo encontré y venía con flus y todo. ¿Qué pasó, maestro? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la elegancia? Y me dijo, ¿y usted por qué está vestido así? No es hoy su actividad. Le dije, maestro, pasó hace como 3 semanas. Ese es el artista. Maestro Freddy, donde te encuentres, mirando a Dios, porque le suelo decir mentiras a los hombres, pero a Dios y a mi conciencia no. Mi admiración, mi cariño y mi profundo respeto. Nada me haría más feliz que usted viniera, como algunos otros artistas que no ha sido posible que nos acompañen. Bueno, Seguramente que sí estará acá Freddy Chona con su saxofón. por lo menos ya hoy voy a conseguir el contacto para poderle llamar, para poderle escribir, para decirle que lo admiro, que lo respeto y que lo aprecio mucho. Y el prólogo de la novela lo escribió Freddy Chona. Entonces, en esta cámara, hábleme de Freddy Chona usted, pues. Ay, María. Freddy Chona, primero que todo, es un vecino, ¿no? Porque fuimos vecinos, luego nos hicimos compañeros en Clavellinos, nos hicimos compañeros en la Junta de Acción Comunal, y hoy por hoy ha ido al Carmen alrededor de unas 3, 4 o 5 veces, con su talento artístico en cuanto al teatro, la música, también su escritura, su pintura. Es un amigo de corazón, somos amigos desde siempre, nos hemos acompañado, nos hemos ayudado y por eso estoy muy seguro que va a estar acá en este programa cuando se le haga la invitación formal de parte mía para que llegue y esté acá en Tiene la Palabra. Bueno, hoy, como diría mi señor padre, hemos matado 2 pájaros de un solo tiro. El maestro Chona, a que le había perdido el rastro, pero insistí, persistí, resistí, nunca desistí y sé que va a llegar. Mi querido Johan Quintana Sepúlveda, aquí en esta camarita invitemos a los televidentes en el mundo para que adquieran la novela, número telefónico, contacto, adicionalmente la editorial Círculo Cultural, contacto donde se puede adquirir lo que requiera mi querido señor escritor. Listo. Bueno, primero que todo, contarles que este esfuerzo literario es para que lo disfruten Colombia y el mundo entero. Digamos que ya está disponible en Busca Libre, en Círculo Cultural, en Mercado Libre. El valor es diferenciado por algunas de ellas. La editorial lo tiene en 43.000 pesos. Busca Libre está en este momento en un descuento del 10%. Y lo pueden adquirir conmigo, por ejemplo, mañana en el lanzamiento del libro en la Casa de la Cultura La Piedra del Sol en Florida Blanca, 6 de la tarde. Será mucho más favorable adquirirlo directamente conmigo. Mi teléfono es 310-692-8953. Pido la palabra, señor escritor, por favor enfaticemos. Este espacio sale esta noche, se repite mañana por la mañana, luego entonces podrán informarse quienes a bien tengan. Por favor, mañana es miércoles, Casa Cultural Piedra del Sol, Florida Blanca. 18 de diciembre. Por favor. Bueno, entonces mañana los esperamos al gran lanzamiento de este libro en la Casa Puerta del Sol, gracias al maestro también que hace parte del Consejo de Literatura Departamental acá en Santander, el maestro Martín Parra, que es quien está gestionando mi llegada a la Casa de la Cultura La Piedra del Sol. Entonces recuerden, mañana, diciembre 18, 6 de la tarde, y de nuevo mi teléfono, 310-692-8953. Al maestro Martín Parra, compañero y colega nuestro de Radio Melodía, sí, un gran músico, chiquito de estatura, grande de corazón, la interpretación ni se diga, un gestor cultural de padre, madre y Dios mío, mi admiración, mi cariño y mi profundo respeto. Correcto. Para el maestro Martín Parra. A ver, mi querido Johan,
varias preguntitas le tenía ahí en remojo. Por eso hice la pausa, para que usted se ubique, para que usted allá se acomode, ¿no? Porque es que este programa, que es con un formato diferente, muy distinto, esto tiene una mezcla, una fusión de Charlas con Pacheco, que era un programa gaseoso, liviano, y de un hombre de la radio, don Gonzalo Ayala Oliveros, que hacía un programa que se llamaba Sin Ton ni Son. Pues este programa es una fusión de ambos, luego es un chicle. El chicle no sabía nada, pero entretiene. Yo estoy seguro que los programas que aquí con cariño, admiración y respeto hacemos, lo suelen ver todos de principio a fin. No es, o sea, es modestia mía, ¿sí? No es orgullo, es modestia. Es la satisfacción de que uno escucha, de que uno ve y que se enamora de lo que hace. Maestro, para los jovencitos, los niños, el padre de familia que de pronto mi hijo se le facilita escribir, ¿qué sugerencia? ¿Qué hacer cuando encontremos, como dicen los que hacen su carrera sacerdotal, una vocación? Bueno, lo importante es, como todo, formarnos. De niño encontré una frase que ha sido precisamente la que me ha sostenido a mí de alguna manera. Quien tiene imaginación y no se educa, tiene alas pero no tiene pies. Digamos que sucede mucho con nuestros artistas a nivel general, y es que no solamente el talento y el don son suficientes, ¿cierto? Hay que formarnos, hay que leer. La lectura es fundamental para escribir. Hay que leer mucho para poder escribir. Enfatizo, aquí hace un par de días vino alguien de cultura y yo le decía que la cultura, hoy pues hay tecnología, cuando no la había, el profesor me decía en Pamplona, se adquiere de dos maneras, leyendo o viajando, porque no había nada de internet, no había ninguna opción ni posibilidad. Si usted tiene la posibilidad de viajar, viaje, pero si no tiene, lea. ¿Es cierto, señor escritor? Del todo. Voy a darte dos ejemplos. El primer ejemplo es, volvemos al filósofo Immanuel Kant, conocido como el reloj del pueblo. Nunca salió de su pueblo porque era un ser muy enfermo, pero conocía el mundo mejor que nadie a través de los libros. Es tanto que él podía hablar con una persona natural de ciertos territorios y conocía mejor el territorio Immanuel Kant que los propios naturales del territorio. Todo a partir de la lectura. Viajó a través de los libros y lo que nunca hizo en físico lo hizo a través de la imaginación. Y lo que estabas acabando de decir en este instante, porque lo está escrito también en el Quijote, ¿no? El que lee mucho sabe mucho, y el que lee y viaja mucho sabe mucho y aprende mucho. Pero lo que te iba a contar es la historia de Laura Restrepo, una de nuestras historiadoras y grandes escritoras. Lo que hizo su papá fue precisamente eso, David, llevarla por el mundo. La llevó a viajar, nunca la matriculó en ninguna institución, donde ella se formó a través de la experiencia del viaje. Y eso fue como un ejercicio muy revolucionario de su propio padre, ¿cierto? Decir, no, existe esto, pero también existe esto. Entonces la llevó a viajar por el mundo y leer, por ejemplo, La Isla de la Pasión es una cosa extraordinaria. Y muchos de los libros de Laura Restrepo. Entonces sí, indudablemente, leyendo y escribiendo, pero hay escuelas de escritura creativa en las casas de las culturas, en los institutos de la cultura. Estoy hablando de la Red Relata, Red Nacional, donde tú y el que quiera, puede crear un taller de escritura creativa y empezar a trabajar apoyados por el instituto. El magíster, licenciado y demás, hace radio y hace televisión, loco. Él sabe que uno tiene un grave problema u enemigo. Es el tiempo que es el peor enemigo. Ángeles en el infierno. El día miércoles es 18 de diciembre. Usted tiene una cita en la Casa de la Cultura, Piedra del Sol, en Florida Blanca, a partir de las 6 de la tarde. Todos los caminos conducen el miércoles 18 de diciembre a las 6 de la tarde a la Casa de la Cultura, Piedra del Sol de Florida Blanca. Señor
Aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente a mi amigo de la vida, Johan Quintana Sepúlveda, escritor de novelas, de libros, educador, magíster, especialista, profesor y demás. Le auguramos muchos éxitos. Justo el 18, miércoles 6 de la tarde, Casa de la Cultura Piedra del Sol en Florida Blanca, donde esperemos Dios por su misericordia nos permita poder acompañarlos. Hasta aquí, por hoy, para el mundo, David Lizarazo Castillo, pues tuvo la palabra.